Gracias a Dios por los hermanos humildes de Berea, que no tragan entero, que iban a la palabra y miraban a ver si lo que se decía era así. Gracias por los hermanos que están atentos y cuando hay asuntos que no entienden, los preguntan y piden claridad. Muy bien. Un hermano me decía ayer, ¿por qué hablaste de la Vía Láctea cuando estabas hablando de las mujeres, del vestido de las mujeres? Y es que olvidé dar la cita, el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la manera como Él vistió su universo. Y entonces por eso hice la analogía. Dicho esto, vamos a 2 de Timoteo capítulo 2. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, está hablando de la casa de Dios. Una casa pequeña, una casa única. La casa. No muchas casas, sino la casa. En 2 de Timoteo habla de la casa grande, en una casa grande. Y hemos visto la desviación que ha habido en la iglesia desde el comienzo, desde los inicios de la iglesia. Tengamos en cuenta de que esta carta fue escrita en el 68 después de Cristo. Fue en los inicios. Y ya el apóstol Pablo estaba viendo el problema que se estaba presentando de la introducción de falsos maestros, de enseñanzas no concordantes con la palabra de Dios. Y el mismo que ha atacado los principios bíblicos desde ese entonces es el mismo enemigo que tenemos hoy en el siglo XX. Es el mismo enemigo que tenemos hoy en la iglesia y sigue atacando. Bueno, dijimos ayer, la Biblia es la palabra de Dios. Toda la escritura es palabra de Dios. Y Dios no vive en el tiempo. Él ya sabía que esto iba a pasar. Y por eso nos dejó esta carta. Vamos a leer 2 de Corintios, de Timoteo, en el capítulo 2, para seguir la lectura donde la dejó el hermano Gunther. Muchas gracias, hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades
hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Una vez más el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hijo mío. Qué palabras de ternura del apóstol Pablo. Qué expresión de amor para un consiervo. Hijo mío. La expresión de un padre para con un hijo espiritual. Esto nos da una enseñanza para nosotros también. ¿Con qué trato estamos dando a aquellos entre los cuales el Señor nos coloca a servir? ¿Qué tanto es la expresión y más que la expresión, el amor sincero con que tratamos a nuestros hermanos? Esto es bastante importante, porque esto da confianza. Si yo a mi hijo lo trato de una manera déspota, sin ofrecer mi cariño, mi afecto, y que él pueda sentir la confianza que yo le deposito, pues él se va a sentir cohibido. Es importante entonces una buena relación de los padres espirituales para con los hijos espirituales. En este capítulo 2 veces el apóstol se dirige a Timoteo como el hijo, un hijo. Y le dice que a ese hijo le dice que se tiene que esforzar. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hace pensar en aquellas palabras del mismo Señor a Josué en el capítulo 1, versículo 6. Esfuérzate y sé muy valiente. Era más o menos la misma situación que estaba ocurriendo. Moisés venía de atravesar momentos difíciles con aquel pueblo que él estaba guiando. Había enviado a los espías a reconocer la tierra. Cuando vienen de regreso, 10 de ellos desanimando, diciendo que no podían, y 2 podían ver que el Señor era el que iba a dar la batalla. Siempre ha existido esos dos grupos, aquellos que entorpecen y otros que procuran el avance, igual que lo hemos escuchado esta mañana de Hermógenes y Onesíforo. Siempre hay quienes obstaculizan el avance de la obra del Señor.
Moisés también tuvo esas dificultades. Hubo otro grupo que se sublevó. No querían admitir la autoridad de Moisés, de Aarón, de María. Y se rebelaron contra el orden que Dios había establecido. Dios tuvo que intervenir y hubo juicio para la casa de Coré. Y esa situación le tocó afrontarla y luego Moisés murió y pasó el relevo a Josué. Y Josué continuó su trabajo y él fue quien los introdujo en la tierra prometida. Ahora tenemos aquí a Timoteo. Moisés está, Pablo está a punto de morir. Él sabía que sus días estaban ya contados y él quiere dejar el legado a su hijo Timoteo. Tú pues esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Antes de que el Señor dé un recado, antes que el Señor quiera que usted haga algo, Él capacita y da los recursos. Él nunca envía sin que haya la capacitación previa, sin que Él haya dado los recursos para efectuar el trabajo que Él encomienda. Y es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo aquí, que se esfuerce en la gracia. El recurso que Dios provee para su siervo es la gracia ilimitada. No hay manera de servir fiel al Señor sin los recursos que Él nos coloca, de su gracia que es abundante e inagotable. Y eso lo aprendió el apóstol Pablo. ¿Recordáis que él tenía un aguijón? Él decía que tenía un aguijón por el cual había orado. Pero seguía ese aguijón allí. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Bástate mi gracia. ¿Qué aprendió el apóstol Pablo? Que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad humana. Cuando nos sentimos débiles, cuando somos incapaces, cuando vemos nuestra propia incapacidad de hacer algo que glorifique al Señor, y me entrego en confianza a Él, entonces Él me capacita, Él da las fuerzas. Cuando yo intento hacer las cosas a mi manera y con mis capacidades, con lo que yo creo que puedo hacer, y dejando de lado la gracia del Señor, entonces fracaso. A esto es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Que la gracia abunde en tu vida. Una gracia que viene de Cristo Jesús. De aquel que es todo suficiente. Por eso es una gracia ilimitada. El poder de la gracia no tiene fin. Y qué bueno que es así, porque podemos en cada circunstancia, en cada momento, venir a Él. Y siempre hay un manantial
de gracia para nosotros. Hermanos, todos los que estamos aquí tenemos luchas, dificultades de un modo o de otro. Hemos hablado de la persecución. Es verdad que hay creyentes y gracias a Dios por los ministerios que hay como puertas abiertas. Es verdad, el Señor ha colocado esto en nuestro corazón durante los 4 años que llevamos en las reuniones de oración. Y desde entonces, desde el comienzo, se ha comenzado a orar, siempre se ha orado por este ministerio, por los hermanos que están siendo perseguidos. Pero hay otro tipo de persecución. El enemigo es el mismo que ataca a aquellos usando a musulmanes para atacar a los cristianos. Es el mismo enemigo que tenemos aquí en nuestro medio. Solo que los ataques son diferentes. Ahí es con machetes, con cuchillos, con piedra, con cárceles, con la muerte. Pero aquí el ataque es psicológico. Aquí él está sembrando el mal es en los corazones de nuestras familias, de nuestros niños. Y se está metiendo tan seriamente que está afectando las iglesias, está afectando la casa de Dios. Porque muchos están cediendo a ese tipo de ataques, a ese tipo de persecución. Y a eso entonces el Señor nos llama que nos protejamos con el recurso que nos da, con su gracia, con la cual podemos llegar a Él en confianza y recibir de Él el apoyo que necesitamos. Padres, madres, no os desalentéis, que la gracia de Dios es ilimitada para ayudaros en la crianza de vuestros hijos. Sé que estáis siendo atacados. Tenéis temores. Normal. Pero más poderoso que los problemas, más poderoso que los ataques, es el que da la gracia, Cristo Jesús. Esa es la confianza que podemos tener. Okay. El apóstol le dice a su hijo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. El apóstol Pablo le está dando encargos a Timoteo. Como nos decía hermano Montero ahora, era la lectura del testamento. Entonces, habían varios puntos, habían varias cláusulas en ese testamento, varios encargos. Y aquí le está haciendo un encargo de que lo que oyó, lo que escuchó, lo que ha vivido, entonces lo transmita a otros. Pero que lo transmita de una manera fiel. En el versículo 13 decía de retén la forma de las sanas palabras. Forma en el griego es patrón. Un patrón, un molde. Que las palabras que escuchó no cambien. Que hay una hermana que trabaja haciendo plantillas para los pies. Ella nos comenta de que ella tiene que echar la silicona y todo esto en un molde caliente. Y ahí entonces ella saca luego la plantilla con la horma que le han dado, con las dimensiones. Y esa plantilla que sale es idéntica a lo que hay en el molde, a la forma del molde. Ella saca su plantilla.
Pues lo que dice aquí, las palabras, lo que tienes que retener, lo que has escuchado. ¿Qué es lo que has escuchado? Como decía el hermano Hunter ahora, el canon del Antiguo Testamento. Eso es lo que tenía en ese momento. Eso es lo que sabía Timoteo y es lo que tenía que retener muy bien. Y además de eso, aquellas otras enseñanzas que estaba recibiendo de los apóstoles. Aquellas revelaciones que Dios le estaba dando. Y tenía que retenerlas sin variar. Sacarlas de ese molde y transmitirlas a las nuevas generaciones. Porque el trabajo en el Señor es un trabajo de relevo, es como una carrera de relevos. Cuando va al corredor y tiene que llegar a cierto sitio y ahí él descansa, pero sigue otro. Timoteo venía ya en la tercera generación. Primero su abuela, o digamos cuarta, si incluimos a Pablo. Pablo a la abuela a Loida y Loida ahora a Timoteo. Y Timoteo ahora dice que Pablo le dice, encarga esto a hombres fieles. El relevo. Ir entregando las cosas que sacamos del molde, las palabras sanas que sacamos del molde, irla entregando a las generaciones venideras. El hermano Eber ayer nos decía que no debemos de menospreciar las nuevas generaciones. Y eso es verdad. La palabra no cambia. Pero la forma de transmitirlas puede variar. Y en esto tenemos que respetar a nuestros jóvenes. Porque la forma de obrar de ellos puede variar respecto de la nuestra, que llevamos años y fuimos criados de otra manera. Pero siempre reteniendo la sana enseñanza, la sana doctrina. Y que los jóvenes aprendan a conservar fieles la doctrina. Porque si yo entrego como relevo a las nuevas generaciones, si yo entrego el relevo a mi hijo, por ejemplo, y Dios quiera que pueda seguir, pues que sea sana enseñanza lo que él recibe, sano ejemplo, que él pueda ver en el que le está entregando el relevo, alguien que ama al Señor, que ama la obra del Señor, que ama las almas y que él pueda seguir en ese mismo trabajo. Que los jóvenes que vienen tras de nosotros sientan o vean en nosotros esa realidad transformadora de Cristo en nuestras vidas. Puede que lo hagan diferente, sí, pero la forma, la manera de hacer las cosas, pero la escritura es la misma, invariable, la doctrina es la misma, invariable. El apóstol da tres figuras retóricas para mostrar el trabajo, lo duro que es el trabajo en el Señor, y usa tres metáforas: la del soldado, la del atleta y la del labrador. Un soldado tiene que sufrir penalidades, tiene que tener privaciones. El soldado no hace lo que le viene en gana, él tiene que estar sujeto a todo lo que tiene que ver con su milicia. No es que, bueno, yo hoy voy a tomarme un descanso. No. Hoy no quiero levantarme. Pues no. Hay disciplina y tiene que cumplirla. Y el que milita no se enreda en los negocios de la vida.
a fin de agradar al que lo tomó por soldado. El obrero del Señor, el que quiere trabajar en la obra del Señor, tiene privaciones, tiene limitaciones para agradar a aquel que lo reclutó. Para aquel que en primer lugar nos llamó de las tinieblas a la luz y luego nos invitó a servirle a Él. Porque hemos sido llamados a ser esclavos voluntarios de Él. Y entonces ahora, con gozo, le vamos a servir y vamos a querer agradarle. Y el atleta, para poder obtener el premio, tiene que luchar legítimamente. No puede correr de cualquier manera. Su indumentaria tiene que ser adecuada con su carrera. Tiene que liberarse del peso que tiene. No puede ir con unos zapatos que no sean deportivos. Entre más livianos, mejores y adecuados para el tipo de carrera que vaya a tener. Y de esa manera entonces puede avanzar. Y no puede comer cualquier cosa. Tiene que estar sujeto a una dieta. Tiene que tener una disciplina en su sueño. El obrero de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios, está sujeta a la disciplina del Señor para poder agradar a aquel que dará el premio a su debido tiempo. Y el labrador, tal vez con esta figura nos identificamos la mayoría. La otra es de mucho ruido, tiene más movimiento. Pero el labrador, un trabajo duro, un trabajo de estar al campo, al sol, al agua, escarbando la tierra para poder sembrar la semilla y que produzca. Y luego esperar un tiempo para que la semilla germine y luego traiga el fruto. Y si son árboles frutales, pues ya me dirás lo que hay que esperar. Con paciencia, esperar con paciencia para obtener el fruto. Es verdad que muchas veces no vemos los resultados. Es verdad que es Dios el que obra el resultado en el corazón de las personas. El fruto de nuestro trabajo no depende de nosotros, en el sentido de que nosotros somos los que aceleramos el proceso. No, es Dios. Nosotros solamente somos los instrumentos, los que escargamos la tierra y los que sembramos la semilla. Que es un gozo ver, sí, cuando hay resultados, cuando hay hermanos que responden. Cuando vemos personas redimidas, rescatadas. Cuando vemos hermanos que están yendo a las aguas, bautizándose porque hay resultado de un trabajo que se ha hecho. Eso produce gozo. Ver que la congregación ha crecido produce gozo, claro. Pero eso no debe envanecernos, porque eso es obra únicamente de la gracia del Señor. Nosotros solamente somos los instrumentos que tenemos que estar listos para agradar a aquel que nos reclutó, para correr bien en la carrera que Él nos ha puesto a correr y para esperar con paciencia el resultado de los frutos. El versículo 8 nos dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, un ejemplo a seguir. Dos cosas aquí.
Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Ayer leíamos, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Del linaje de David, el Rey, Él es Rey. Es verdad que estuvo aquí, por nuestras maldades le llevamos a la cruz, fue menospreciado y no le estimamos, mas Él cargó el pecado de todos nosotros, pero es Rey. Y resucitado de los muertos, eso nos habla de su glorificación. No quedó muerto, la tumba está vacía, pero el trono está lleno con Él. Ese es el glorioso evangelio que ha predicado Pablo y el que le transmite a su hijo Timoteo y quiere que su hijo Timoteo siga transmitiéndolo. Y le dice que eso va a producir inclusive persecuciones, penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Él estaba preso, pero la palabra de Dios no. Y tan cierto es que hoy la tenemos aquí. Sigue libre. Sigue libre para que el encargo continúe, para que sigamos en la obra del Señor hasta que Él venga. Esos sufrimientos del apóstol fue por amor a los escogidos, dice él, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Para Pablo esto era tan importante. Menospreciaba el oprobio que estaba sufriendo, la cárcel, toda la persecución. Eso lo tenía en poco comparado con el amor que sentía por el Señor, su obra y aquellos que eran beneficiados del trabajo que él estaba haciendo. Y él les clama con gloria eterna. Con gloria eterna. El evangelio que toca las vidas es glorioso. Y podemos decir aleluya. Es glorioso. Y es actual. Es vigente. Ese evangelio es para ti hoy también. Si tú no tienes a Cristo en tu vida, si no has aceptado esa obra, para ti también. Y es glorioso. Palabra fiel es esta. Si sufrimos, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Versículo 10 del capítulo 1 que nos leía el hermano, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Nos identificamos con Él en su muerte y nacemos a una nueva vida. La vida del cristiano es una vida transformada, es una vida de resurrección. Hemos salido de la muerte espiritual, muerte que nos llevaba rumbo a la condenación y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, donde viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él.
Si le negaremos, Él también nos negará. Sufrimientos de muchas maneras. No sufrimientos por meternos en cosas que no teníamos que meternos. Ayer el hermano Carlos nos hablaba de manejar bien las finanzas y nos metemos en problemas financieros y eso no tiene que ver. Eso ya te lo buscaste tú. Si te metiste en problemas de drogadicción, pues fue algo que te metiste tú y tú tendrás que salir. Es tu responsabilidad. Eso no es el tipo de sufrimiento, ese te lo buscaste tú. Si tú eres un mandinga con tus padres, es un problema que te lo estás buscando tú. No es ese tipo de sufrimiento. Es el sufrir por Cristo. Es el aceptar que seguir al Señor cuesta, que es de valientes. La vida cristiana es para valientes. Mi hermana siempre, mi esposa siempre decía que a ella le habían engañado cuando le hablaban del evangelio. Decían que todo era color de rosa. Pero después se enteró que venían los problemas. Que eso no era tan... Que el color de rosa sí, pero que tenía espinas antes de llegar a la flor, ¿no? La vida cristiana tiene sus espinas. Y muchas de esas espinas nos las buscamos nosotros. Menos mal que está la gracia de Dios, que es abundante y suficiente. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Yo creo que no sufrimos como el apóstol Pablo, no sufrimos como aquellos creyentes perseguidos en África. Yo creo que, pienso que habrá un grupo especial de estos que sufrieron. A mí me daría mucha vergüenza que me colocaran en el pie del apóstol Pablo. Yo no he sufrido. Por causa de Cristo, tengo que ser sincero, poco he sufrido. No sé tú, pero a mí me daría mucha vergüenza. Y él dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. ¿Estás negando al Señor? Con tu vida, con tu comportamiento, con lo que estás haciendo, ¿estás negando al Señor? El negar, negar es el rechazar la obra de Cristo. No está hablando de aquellos momentos de debilidad que se nos puede presentar, como le pasó al apóstol Pedro. Él le negó, ¿sí? Un momento de depresión y no pudo soportar y tuvo que negar, aún con malas palabras, maldiciendo. Pero a ese tipo de negar no se refiere que tú, escuchando el mensaje de la gracia, te niegues, rechaces la obra del Señor. Llegará entonces el día cuando te presentes ante Él y Él te dirá, apartaos de mí, que no te conozco. Él te negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Esto no está dando licencia a ser infieles. Como Él es fiel, yo puedo ser infiel. No, esto no es una licencia para la infidelidad para con Dios. Está hablando del carácter de Dios, que Él es fiel. Hay una
mala interpretación de este texto, ¿sí? Dios es fiel en su palabra y Él no admitirá que aquellos que fueron infieles a su obra, a lo que Él hizo, se quede sin castigo, queden impunes, porque entonces estaría contradiciendo con su carácter. Por eso dice, Él no puede negarse a sí mismo, porque su carácter es de fidelidad, fidelidad a lo que Él mismo ha escrito. Versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Nuevamente aparece esto es muy reiterativo. Hemos visto en la primera carta y ahora lo tenemos aquí y lo vamos a ver en los otros capítulos. Recuérdales esto, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para usarla bien hay que saberla. Hay que saber la palabra. Mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducen más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias otra vez e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. Amable para con todos, no para los que me caen bien. Con todos. Apto para enseñar. Sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Las vanas palabras que no edifican. El hermano Carlos nos amonestaba ayer sobre esto. Palabras que las tomamos como que fueran de la Escritura y son palabras de algún predicador famoso y las damos como sentadas de que eso es palabra de Dios y muchas veces no se corresponde. Es la palabra de Dios la que no es una palabra vana. Lo demás puede ser vano. Hay el peligro de que sea una palabra vana. La que no miente, la que siempre
es efectiva, es la palabra de Dios. Esa no es vana. A eso podemos ir al 100% con seguridad de que no nos vamos a equivocar. Y el fundamento de Dios está firme. Hay dos aspectos. Aquí no está hablando de la seguridad, de la salvación, no, está hablando de la parte de Dios que Él conoce a los que son suyos. Yo no puedo saber si mi hermano Mario, sí, realmente, eso lo sabe el Señor. Pero la contraparte es que yo puedo ver su andar. El fundamento de Dios está firme. Conoce el Señor a los que son suyos. Y si mi hermano se aparta de iniquidad, entonces está demostrando que sí, que ha sido salvo. El andar, mi andar, demuestra a los demás, a los de afuera, mi compromiso con el Señor. De mi andar a nivel individual. Luego, entonces tenemos esta casa grande, versículo 20. En una casa grande hay utensilios de oro, de plata, también hay de barro y de madera. 4 elementos, cuatro materiales: oro, plata, madera y barro. Y unos para usos honrosos y otros para usos viles. No es la clase de material el que hace honroso o vil al instrumento. Es la forma en que estamos llenando el recipiente. Si yo como instrumento puedo ser el instrumento más humilde, puedo ser un instrumento de barro, y de hecho que lo soy. Dice que nosotros somos unas vasijas de barro, y por la gracia del Señor, en esa vasija de barro está el glorioso evangelio. Pero si soy eso, sencillamente un tiesto de barro, pero mi vida es una vida que se ha apartado de iniquidad, entonces yo soy un instrumento útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si soy un instrumento de madera, frágil, que el fuego, que las pruebas, las dificultades lo pueden quemar, pero soy un instrumento que ha sido apartado de lo vil, entonces puedo ser un instrumento que Dios puede usar en mi humana debilidad, dentro de la casa grande que es la cristiandad. En esta cristiandad que está hoy sin las sanas palabras. Qué tristeza que en la casa grande hay los instrumentos de madera, de barro, pero también hay de oro y de plata, pero así sean de oro y de plata, no hay limpieza, no hay sana doctrina en sus vidas. Por lo tanto, no pueden ser un instrumento útil al Señor. Y es para donde va las iglesias hoy día, todo el conjunto de la cristiandad. Qué bueno que el Señor nos llama a salir a Él. Él nos pide que vengamos a Él. Ahora ya no tenemos la casa pequeña, hay una casa grande, muy grande. En nuestros corazones, a nivel individual,
disfrutamos de la casa pequeña y buscamos a aquellos creyentes que quieren vivir en la casa pequeña. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que huya de las pasiones juveniles y que siga la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Con los que, eso está hablando de compañía. El buscar la compañía de aquellos que están guardando la forma de las sanas palabras, los que están sacando realmente la palabra del molde, tal como la tenemos en las Escrituras. ¿Por qué nos reunimos entonces nosotros así? Preguntan muchos, a mí me preguntan, habiendo en Madrid tantas iglesias, yo prefiero quedarme al margen y conservar la forma de las sanas palabras. Y me gozo cuando vengo a Barcelona y estoy en compañía de aquellos que sienten lo mismo, que viven lo mismo, que disfrutamos la misma palabra sana. Cuando voy a Lleida también me agrada ver la preocupación de los hermanos por continuar con las sanas palabras. Hermanos jóvenes, a quienes los que tienen que tomar el relevo, seguid las sanas palabras, no contenciosos, sino amables, que sepan ser buenos maestros y que puedan disfrutar en medio de la adversidad, en medio del sufrimiento, la gracia del Señor. Aquí hay jóvenes, jovencitos. Ese llamado es para ustedes. Eso no es para cuando ustedes estén muy mayores. El llamado es para los jovencitos también, para las jovencitas, a tomar el relevo. Quiera el Señor que lo puedan sentir este llamado al servicio. Y cuando digo el servicio, no estoy hablando solamente de pararse y dar una predicación. Hay trabajos aún más efectivos que una simple predicación. Hay otro tipo de trabajos. Ayer el hermano nos hablaba de las diferentes formas de servir en la iglesia. Hay muchas maneras de seguir adelante con la bandera que el Señor quiere colocar en sus manos. Pero se requiere que el hombre de Dios sea fiel, que el obrero sea fiel, que procure con diligencia presentarse delante de Dios, no delante del hermano o de la hermana, delante de la congregación, ni siquiera eso. Presentarse delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Oremos. Dios y Padre amado, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu Espíritu que nos guía a comprender algunas verdades, pero donde necesitamos tu gracia,
Tu abundante gracia es en la aplicación de ella en nuestras vidas, en el llamado que tú nos haces, en las responsabilidades que tú quieres colocarnos. Y sabemos que tú nos estás capacitando de diferentes maneras, en diferentes tiempos. Pero necesitamos que sea tu Espíritu el que nos empuja a hacerlo, a tomar el relevo. Y los que estamos ya declinando en nuestro servicio, que podamos transmitir verdades escriturales, que podamos transmitir tu palabra sin vanas palabrerías. Líbranos de las vanas palabrerías, de las malas enseñanzas, de las malas doctrinas, de las malas praxis. Guarda tu pueblo que quiere salir fuera del campamento y estar al lado de ti con todo el vituperio, a sufrir por ti cuando tengamos que sufrir. Padre, solamente con la ayuda de tu Espíritu, con el Espíritu de poder que tú nos has dado, ayúdanos a poner en práctica las enseñanzas que recibimos de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.